Hola, bienvenido a mi canal YouTube Motor Pasión. Ponte bien cómodo, saca las palomitas, porque hoy vamos a viajar en el tiempo en el año 1987. Una moto que siempre he querido tener en mi larga lista de moto que he tenido desde que empecé en moto en 1983. Recuerdo en el año 1986 cuando se presentó en el Salón de París, hizo girar muchas cabezas y yo el primero. Una moto que rompió molde totalmente. Hoy comparto contigo la prueba histórica de la mítica Honda VFR 750F. Recuerda, suscríbete a mi canal YouTube, dale a la campanita para no perderte ningún video como pruebas históricas, prueba comparativa histórica. Atento, quédate hasta el final porque pondré el vínculo del Private Garage que hicimos hace poco con Manolo Amador. De hecho, esta maravilla es de Manolo Amador. ¿Estás preparado? ¡Vamos a viajar! Mi primera gran moto, ya una 4 tiempos de 750 centímetros cúbicos, japonesa. La primera moto que yo creo que hizo un cambio absolutamente estético y técnico en el mercado. Totalmente. Ese motor que este era motor totalmente V4 diferente. que revolucionó el mundo de la moto. Ya tengo un trabajo, dispongo de dinero y hay un momento en el que pienso que voy a tener mi primera gran moto. La primera que llega a Málaga fue la mía, se la compré a Antonio Lanzat. Antonio Lanzat, saludos si nos mira. Y él me trae la primera moto y fue la primera que anduvo por Málaga. La VFR ha estado 26 años parada, expuesta en el concesionario Honda de Oporto, en Portugal. O sea, que viene de Portugal esta moto. No, la compró un señor catalán, le hizo todo lo que había que hacerle, era coleccionista, entablé una amistad con él y le dije que esa moto me la tenía que vender y un día me dijo que sí, que iba a hacer para mí. Así es, siempre digo, para los que me conocéis, follow your dreams, sigue tus sueños. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de realmente cuando quieres algo de corazón, siempre lo consigue. Y Manolo es un ejemplo en persona de motor pasión, de siempre seguir tu sueño y consigues todo así. Yo me acuerdo, una anécdota mía, en 1986 se presentó en el Salón de París en noviembre del 1986 y me acuerdo quedarme con mi amigo Jean-Marc de ahí de París, mi amigo de infancia, y estamos ahí una hora delante del stand, que daba vuelta en un stand así giratorio. Había gente alrededor, miles de personas, porque revolucionó el mundo de las motos deportivas y modernas, eso está claro. Y yo siempre he querido tenerla. Suscríbete a mi canal YouTube, dale a la campanita y así no te vas a perder los vídeos que voy a hacer con Manolo de su colección muy privada. La Honda VFR 750F de 1987 pertenece a la primera generación, modelo RC24, de una de las sagas más legendarias del motociclismo. Lanzada originalmente a finales de 1986, fue la respuesta de Honda para restaurar su reputación de fiabilidad tras los problemas mecánicos de su predecesora, la VF 750F. De hecho, yo tuve una en 1986, de las primeras VF 750F. Me encantaba este motor V4, muy entrañable, pero al mes de tenerla rompí el cigüeñal y al final la vendí y la cambié por otra moto. Honda diseñó la VFR 750F como una demostración de superioridad técnica, invirtiendo tanto en su desarrollo que se dice que vendía las primeras unidades a pérdida. Introdujo la distribución por cascada de engranaje en lugar de cadena de distribución, eliminando los problemas de desgaste de árboles de leva de modelo anterior y otorgándole un sonido mecánico único. Ese V4 a mí me encanta.
estrenó un chasis perimetral de aluminio ligero y rígido, inspirado en la competición, lo que redujo drásticamente el peso en comparación con la VF. El modelo de 1987 es recordado por su elegante esquema de colores blanco nacarado, ganándose este apodo de Dama Blanca por su estética estilizada y equilibrada. La Honda VFR 750F destaca por un diseño que combina elegancia con una calidad constructiva obsesiva. Fue la moto con la que Honda quiso redimirse, y eso se nota en cada componente y detalle de esta moto. El diseño acabado presenta un carenado completo con líneas fluidas y aerodinámicas que integran los intermitentes frontales. El acabado más recordado es el Pearl Crescent White, como blanco perla, a menudo acompañado de detalles en azul, rojo o dorado y llantas blancas a juego. El logotipo VFR en los laterales solía llevar un degradado metálico o plateado, manteniendo una estética sobria pero deportiva. Se fabricó sin escatimar en costes. Utiliza materiales de alta calidad, desde la pintura con capas de perla hasta los ajustes de los paneles de carenado, diseñado para no vibrar. Esos cuadros de instrumento futurístico y con 10 años de adelanto en el mercado. Incluyen una disposición clásica de 3 esferas analógica, velocímetro, tacómetro y temperatura, integradas en un panel alcochado de aspecto premium para la época. A mí me encanta cada detalle, es la caja de fusible integrada en el contador de monobloque con colores azules en los plásticos para ir a juego con el asiento. Integra cierre de tanque de gasolina con llave y trampilla. En la VFR tenías un grifo súper bonito para la selección de gasolina, abierta, cerrada, o si te caías en reserva, le tenías que girar hacia abajo. El bastidor perimetral de aluminio pulido no solo es funcional, sino que forma parte activa de la estética técnica de la moto. De mi punto de vista, la VFR 750F ha marcado su época y para mí ha habido moto antes de ese modelo y después. Esta Honda tenía por lo menos 10 años de adelanto sobre todo el mercado mundial, una verdadera perla blanca que marcó su época hasta hoy. La Honda VFR 750F, como RC24 de 1987, fue una de las motocicletas más rápida y equilibrada de su época, ofreciendo prestaciones que rivalizaban con las superdeportivas puras, pero con una entrega mucho más refinada. Su motor V4 a 90 grados con distribuciones por cascada de engranaje es el corazón de sus prestaciones, con una potencia máxima de 105 caballos a 10.500 revoluciones, un par motor de 77 Nm a 8.500 revoluciones, una velocidad máxima cerca de 240 km real, con una aceleración de 0 a 100 km por hora en 4.1 segundos. Era una moto ya bastante rápida para su época. A diferencia de sus competidoras de 4 cilindros en línea, la VFR destacaba por una curva de potencia muy plana y utilizable. El motor empuja con suavidad desde los 3.000, pero muestra su verdadero carácter deportivo a partir de los 8.000, estirando con fuerza hasta la línea roja de los 11.500 revoluciones. Esta moto destaca por una ingeniería de alta precisión en su tren motriz, diseñada específicamente para ofrecer suavidad y una fiabilidad legendaria de Honda. Utiliza un cigüeñal calado a 180 grados, lo que proporciona una orden de encendido más suave y equilibrado comparado a la RC30. El sistema de embrague fue diseñado para soportar el uso intensivo tanto en conducción deportiva como en turismo cargado. Tipo multidisco en baño de aceite, el accionamiento hidráulico, a diferencia de muchas motos de competición que eran con cable. La VFR de 1987 utiliza un mando hidráulico que ofrece un tacto constante y requiere menos esfuerzo físico por parte del piloto. La transmisión caja de cambio es uno de los puntos más elogiados por los probadores de la época, debido a su precisión, facilidad de cambiar las marchas. Cuenta con una caja de 6 velocidades de tomas constante. La sexta marcha actúa como un overdrive muy común en Honda, que permite
llanear a estas velocidades con el motor relajado, optimizando mucho el consumo general. Las relaciones de las marchas están diseñadas para mantener el motor siempre en su zona óptima de potencia, que es entre 7000 y 10500 revoluciones, durante una conducción deportiva o en circuito. En conclusión, este V4 durante la prueba me enamoró. Ya he tenido V4 en los años 80, pero nunca había probado la VFR 750F y para mí es una moto que marcó su época y todavía hoy no tiene nada que envidiar en las motos modernas. Agilidad y estabilidad. Aunque pesaba unos 22 kilos más que una Suzuki GSX-R 7,5 del 85, su chasis perimetral de aluminio y el centro de gravedad bajo le otorgaban una estabilidad superior a alta velocidad. El comportamiento de la VFR 750F es lo que la convirtió en el estándar de oro del equilibrio dinámico. Se la conoce por ser una moto de esfuerzo cero. Hace exactamente lo que el piloto le pide sin reacciones bruscas. En geometría, la combinación de una rueda delantera de 16 pulgadas y trasera de 18 pulgadas, típica de la época, le da una agilidad inicial sorprendente al entrar en curva, aunque hoy en día esto limita un poco la elección de neumáticos modernos. El diseño compacto del motor V4 permite un centro de gravedad bajo, lo que facilita los cambios de dirección rápidos a pesar de sus casi 200 kg en seco. El carenado es estrecho pero muy eficiente. A ritmos legales, desvía el aire del pecho del piloto con solvencia. Una moto cómoda para viajar como para ir a trabajar. La VFR 750F no es tan radical como una RC30 ni tan erguida como una Tri. Los semimanillares están por encima de la tija, lo que permite pasar horas en ellas sin fatiga en las muñecas, pero manteniendo una postura de ataque si el ritmo sube. Gracias a su chasis perimetral de aluminio, la moto se siente increíblemente plantada. No flamea en curvas rápidas ni se descompone bajo frenadas fuertes. Incorpora el sistema anti-dive track ajustable, que minimizaba el hundimiento excesivo al frenar, manteniendo la geometría de la moto más estable al entrar en curvas cerradas. Los frenos de doble pistón delanteros son adecuados para su época, aunque hoy en día se sienten un poco más esponjosos comparado con sistemas radiales modernos. En resumen, es una moto noble. No es la más ligera ni la más potente en 1987, pero es la que mejor permitía ir rápido con el menor estrés posible. La Honda VFR 750F de 1987 es, en el imaginario colectivo del motociclismo, la moto que salvó el honor de Honda. Representa el equilibrio perfecto entre la ingeniería de competición y la usabilidad diaria, estableciendo el estándar de lo que hoy conocemos como Sport Touring. Con una polivalencia absoluta, pocas motos en la historia pueden presumir de ganar una carrera de superbikes como hizo Bubba Schober en Estados Unidos y esa misma semana llevar a un usuario con equipaje a recorrer media Europa con total comodidad. Esta VFR no fue la más rápida de su año, porque la FZR 1000 era más veloz, ni la más ligera, porque la GSX-R 7,5 le ganaba en peso, pero fue la mejor moto globalmente. Es una pieza de colección que todavía hoy se puede usar a diario, demostrando que cuando Honda se propone ser la mejor, lo logra de forma indiscutible. Agradecer a Manolo Amador por dejarme sacar de su Private Collection esta magnífica Honda VFR 750F de 1987. Manolo, ya sé que tienes ganas que pruebe otras motos de tu Private Collection y lo haremos. Así que recuerda, suscribe, dale a la campanita, dale un me gusta a este video si te ha gustado y para no perderte ningún video de mi canal Motor Pasión. Agradecerte por ver mis videos, suscribirme al canal YouTube desde España, México y Argentina, entre los top 3 que me están mirando en las últimas semanas. Agradecerles a vosotros y a vosotras por verme desde todo el planeta Tierra. Portaros bien,
Nos vemos a la próxima prueba.